Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Name Galindo, especialista en pedagogía pianística e instrumental, coordinador de la Escuela de Música del Noroeste, y actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación para recibir el grado de doctor en educación. Estamos hoy con Pepe Avelar, con una personalidad muy querida, además muy recomendada, déjenme decirles, el profesor Isaac Name, maestro de piano, catedrático, bueno, un montón de cosas, sobre todo un amante de la cultura. A ver, tijuanense, tú nacido y criado aquí en la región. Exactamente, nací aquí en Tijuana y me criaron en la ciudad, bueno, ahora ciudad de Rosarito. Ahora municipio de Rosarito. Municipio de Rosarito, pero en aquel tiempo era delegación. A ver, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo evolucionaste en el tema de las escuelas? ¿Dónde estudiaste? Bueno, mi primaria fue en Rosarito, en la escuela Abraham Lincoln, bueno, Benito Juárez era en la tarde. Y lo curioso que ahí comenzó la semilla que sembró en mí el interés por la música. En aquel tiempo no había una amplia educación musical en las escuelas. Y aún, no digas en aquel tiempo ni ahora. Y todavía, no, pero bueno, ya hemos avanzado un poco. Claro. Pero lo que recuerdo muy bien es que un día nuestro profesor de sexto grado dibujó el pentagrama en el pizarrón y puso las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces las anotamos, las estudiamos, y cuando llegué a casa traté de hacer una deducción. Dije, si do suena de esta manera, entonces sol lo puedo entonar de esta manera, mi de esa manera. Entonces, ¿qué edad tenías? Tenía 11 años más o menos. Sí. Wow, hiciste una deducción de esa naturaleza. Fue como cuarto año, tercero o cuarto año. Entonces tendría unos 10 años por ahí. Y entonces, al día siguiente que fui a la escuela, había un piano viejo por allí. Toqué esas notas para ver si era cierto lo que había deducido, y para mi asombro, sí, era de esa manera. Es decir, descubrí el solfeo en ese momento. Mira nomás. O sea, fíjate que es una edad muy temprana, y yo creo que podemos empezar por ahí en una opinión que tiene que ver con una educación musical que es muy difícil que se dé. Y sobre todo es muy difícil que a los niños les guste, porque ahorita te voy a platicar una anécdota que tengo relacionada con la música. Y de alguna manera tú la descubriste en forma temprana, pero no solamente como gusto personal, sino la visualizaste como algo que te gustaba para el resto de tu vida. Sí, siempre me llamó la atención la música, sobre todo que en casa siempre escuchaba a mi abuela cantar. Tenía una voz de soprano maravillosa. Ella había cantado de niña en el coro de la Catedral de Guadalajara. Y mi mamá heredó su voz, una de mis tías también. Entonces cantaban bolero ranchero, canciones de mariachi, de todo lo de esa época, de tríos. Y con voces muy bellas, y a mí me encantaba escucharlas. Así que siempre estuve rodeado de música. Y mi gusto por la música clásica inició ya cuando tendría yo unos 12 años. De una manera muy curiosa, porque compré, recuerdo, una caja de cereal, y atrás venía un disco que se recortaba. Y en ese disco venía... Bueno, era la época, o sea, todos nos tocó esta parte de hacer juegos con la parte de atrás de las cajas de cereales. Sí. Exacto. Eran 2 movimientos del Cascanueces de Tchaikovsky. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y yo estaba fascinado con eso, y a partir de ahí empecé a sentir esa curiosidad por escuchar música clásica. ¡Qué bonito, qué bonito! Fíjate que yo tengo la teoría de que algo pasa en la juventud, porque durante nuestra niñez, y te tocó a ti, y me tocó a mí, nos ha tocado a todos enfrentarnos con la música clásica, con la ópera desde que estamos muy pequeños. Todas las caricaturas, o sea, que nosotros vimos, empezando por Bugs Bunny y Elmer, con una escena fabulosa del Barbero de Sevilla, una ópera clásica que además todos cantamos en algún momento, o sea, y nos emocionamos. Las caricaturas de Disney, los cuentos, todas están con música clásica,
pero algo pasa en la juventud que parecería que luego a los 18 años decimos, no, es que a mí no me gusta, como si nunca lo hubiéramos escuchado y nos hemos enfrentado a ello desde que tenemos 2, 3 años de nuestra vida, ¿no? Sí, es curioso ese fenómeno, en muchos jóvenes se da ese cambio, ¿no?, radical de un gusto de la música clásica hacia música popular o hacia el jazz o hacia el rock, por ejemplo. Francamente yo no sé exactamente cómo se da ese proceso, pero lo que sí sé es que la música clásica ejerce un magnetismo muy especial, Claro. no solo sobre los niños, sino sobre los fetos. Y además contribuye a multiplicar el crecimiento de neuronas en el cerebro y sobre todo expandir el cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios, lo que permite una mayor velocidad de comunicación entre ambos hemisferios y se traduce en una inteligencia Tengo una superior. pregunta que debería quizás hacerte más adelante, pero ¿cómo es que sabes eso? Lo que pasa es que estudié pedagogía pianística, hice una maestría en pedagogía pianística en Estados Unidos. Sí. Llevamos, entre otras cosas, teorías psicoeducativas, psicología general, y hubo un momento en que nos topamos con esos temas que son fascinantes, ¿no? Por y supuesto. el misterio de, bueno, ya hemos descubierto que la música clásica multiplica, acelera considerablemente el desarrollo de neuronas cerebrales. La pregunta es, ¿por qué? Claro. ¿Sí? Y además, bueno, aquí yo lo había escuchado en el tema de la música, no solamente en clásico, pero a mí me decían que tranquiliza a los bebés, a los fetos, pues, o sea, Sí, que los exactamente. tranquiliza, ¿no? Sí, hay cierto tipo de música clásica que es tranquila, movimientos lentos, con cierto ritmo, que induce al cerebro a cierto tipo de ondas, ondas beta, ondas gamma. Precisamente eso relaja al cerebro, lo hace mucho más receptivo también. Sí, es una muy buena forma de crear educación musical, definitivamente. Es un efecto increíble. Por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, regresando a ti, ¿tuviste durante tu juventud, la pubertad, alguna duda de seguir dedicándote a la música? Porque supongo que fue cuando empezaste a tomar clases de piano y empezaste a introducirte aún más en la parte musical. Sí, fue en la adolescencia cuando ya comencé a tomar clases de piano, pero antes de tomar clases formales de piano por nota, desde a los 11 años me compraron un tecladito. Y no tenía partituras, no leía música todavía, más un poco clave de sol por lo que había aprendido en la primaria. Ya. Aparte vienen con algunas formas de tocar, sí, ahí el piano, exactamente. ¿no? O sea, vienen algunas ¿cómo se dice? Notas y dices Sí, tú, mira, casi los changuitos, ¿no? Sí. Para tocarle. Sí, o colores, etc. Sí, claro. Pero sacaba muchas canciones de oído. Entonces, por oído, muchas de las canciones que voy a cantar a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita, clásicas, las sacaba de oído. ¿Y qué tal tu voz? Soy entonado, bastante entonado, y eso es una ventaja. Claro, no tengo una voz potente de tenor, ciertamente, ¿no? Pero al menos soy entonado y eso me ha valido estar en los coros. Bueno, estuve siempre en los coros universitarios cuando estaba estudiando y en los ensambles vocales que eran más exigentes en la afinación. Entonces, en ese aspecto creo que tuve Pero suerte. es que eso te da finalmente una formación integral, no tanto el hecho de tocar un instrumento como el tema de cantar, al final te da esa formación como para componer, como para dar clases, como para en un momento dedicarte a la música como tal, ¿no? Sí, exactamente, así es. Bueno, empiezas con tus clases de piano más adelante, formales, vamos a decir. Sí. ¿Qué tocaste? ¿Qué fue las primeras cosas que dijiste, por aquí me voy a emocionar con esto? Bueno, las primeras piezas que me puso la maestra Margarita Valles de Estrada, madre del pintor Estrada mira, Valles, qué interesante. sí, de Antonio Estrada, fueron la marcha Rákosi de Franz Liszt, un fragmento, el tema del concierto número 21 de Mozart y el tema del primer concierto de Tchaikovsky, fue lo que, y un movimiento de una sonata de Haydn.
fue con lo que comencé ya mis clases formales de ¿Y piano. te tocó hacer presentaciones en ese momento o era Sí. algo totalmente personal? No, la maestra hacía sus presentaciones bienales, Ujú, casi siempre eran en el Teatro del Seguro Social, ujú. y era donde tocábamos el repertorio. Acá en el Boulevard Aguacaliente. Sí, en Boulevard Aguacaliente, Ujú. exactamente. Así es. ¿Qué sentías? La música me transporta, pero siento como si me poseyera, como que si en ese momento yo no soy dueño de mis movimientos, como si la música moviera mis manos y a través de las emociones que me transmite. Entonces, Tú eres una persona introvertida. definitivamente. Sí. Ujú. Excepto como maestro no me aguantan. Sí. Oye, me pongo un traje y a regañar niños y a regañar a jóvenes y en general No, alumnos. soy muy bromista en mis clases, me encanta hacer bromas con los alumnos, pero sí, ahí soy muy extrovertido en ese contexto. Muy bien. Bien, empiezas a estudiar música. Fue una decisión de tomar una licenciatura en música. ¿Así fue? Sí, así es, pero sucedió lo siguiente, cuando terminé la preparatoria, un semestre después, puse solicitud para entrar a Ingeniería Civil al Tecnológico de Tijuana y fui aceptado. Yo quería estudiar arquitectura, pero no había arquitecto, entonces entré a Ingeniería Civil. Y dije, bueno, en lo que hago ingeniería civil continúo con mis clases de piano porque la música era impensable abandonarla, era parte de mi vida. Claro. Bueno, antes de terminar el semestre, pues no podía sentarme al piano ni 10 minutos y entonces dije, tengo que tomar... Sobre todo por lo absorbente de una carrera como ingeniería. Exactamente. ¿No? Entonces dije, debo tomar una decisión, ¿qué es lo que quiero hacer realmente por el resto de mi vida? ¿Qué es lo que me apasiona? Pues no fue difícil decidirme. Así. Ok, cambio completo. Cambio fuera. ¿Y de qué época estamos hablando como para tener ya una carrera? Digo, ahorita sé que tenemos escuelas muy prestigiadas, o sea, esfuerzos privados, públicos muy prestigiados en materia de música, pero supongo que en aquel momento era más complicado, ¿no? Sí, en aquel momento definitivamente. No existían escuelas de música en todo el noroeste, casi en ninguna parte de la República había licenciaturas, era todo en el centro, ¿no? Ya sea Guadalajara, México, Veracruz y no sé si Monterrey, eran muy pocas. Así que en aquel tiempo mi familia había migrado a California, vivían en San Diego. Yo también tenía los documentos, pero no me quería ir a Estados Unidos, quería estudiar en México. Pero con todo esto se presentó la oportunidad y bueno, dije, pues vámonos a San Diego. No fue sino hasta 89, que inicié la licenciatura en Mesa College, y después de ahí me transferí a UCSD, la Universidad de California en San Diego, para continuar la licenciatura. Al lado de La Joya, ¿no? Es en La Joya, exactamente. Pero todo eso, todos esos procesos, más que procesos en mi vida, han sido milagros, porque han sucedido de una manera inexplicable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando entré a Mesa College, tuve que hacer examen de inglés y tuve que hacer un examen de matemáticas, eran los exámenes de admisión. Para ese tiempo yo había dejado ya las matemáticas, tenía un año o dos que había dejado las matemáticas. Pero tenías visión por la ingeniería finalmente, sí. ¿no? O sea, si te decidiste por la ingeniería tenías algo de Todavía de estaba ahí conocimiento un del eco, tema. todavía estaba un eco. Y dije, bueno, no creo tener problemas en cuanto a el examen de matemáticas. En inglés, pues hablaba el inglés cotidiano, informal, no el académico. El de la televisión. De la televisión, de las caricaturas. Y ahí sí tenía dudas si iba a acreditar ese examen, pero afortunadamente me fue bien. El primer semestre sí me fue como en feria, porque era inglés académico, tenía que leer varios libros, tenía que escribir mi promedio por los suelos, pero a partir del segundo semestre empecé a elevar mi promedio y un día
Por cierto, el examen que presenté cuando fui a pedir informes era 2 días después. Uh-huh. O sea, ni No, tiempo. bueno. Por eso te digo, fue un milagro. Sí. Ni tiempo para prepararme. Ahí Claro. voy a ver qué pasa, ¿no? Ajá, Y claro, todo salió bien. Ajá. Estando en Mesa College en el tercer semestre, de repente veo en la oficina de admisiones un anuncio que decía, si quieres ingresar a la Universidad de California directamente, tienes que llenar ese formato, se hacía un compromiso, había instrucciones, el promedio tenía que ser, por decir algo, de 9 para arriba, el promedio final, y toda una serie de requisitos Claro. que no recuerdo, ¿no? Y iba a salir de la oficina y me regresé, dije, bueno, no tengo nada que perder, Claro, por supuesto. voy a llenarlo Uh-huh. y me voy a pegar a las condiciones que me están poniendo. me están claro. poniendo. Entonces, tuve que esforzarme mucho para elevar mi promedio porque estábamos hablando, el primer semestre salí de panzazo. Uh-huh. Estaba apenas masticando el ¿Qué inglés. pasa? Esta primera parte entre lo que se acostumbra uno Exactamente, y te ves en temas de libertad y Sí, demás. no, o y sea, sobre todo empezar a manejar el inglés académico. claro. ¿sí? Así que dije, tengo que subir, tengo que lograr ese promedio. No, fíjate que estás hablando de una cuestión que a mí me parece fundamental a la hora de escoger una carrera profesional, que te apasione. O sea, tú realmente Exactamente. estabas con una lógica de, Sí. te apasionaba lo que querías hacer. Así es, ningún esfuerzo era esfuerzo para mí. O sea, claro. yo iba a hacer lo que fuera necesario porque quería lograr mis sueños, ¿sí? Y la música era mi pasión. Después de eso, ¿tú pensaste en algún momento a qué te querías dedicar? O sea, bueno, estabas estudiando música, evidentemente el piano era lo que te gustaba mucho, pero pensaste, oye, voy a ser músico en un grupo, voy a estar en una orquesta, voy a ser maestro. O sea, digo, la música te da una variedad de situaciones, compositor, bueno, muchas variedades de áreas en las que te puedes dedicar, Sí, muchos así es, caminos. sí. Bien, antes de llegar a esa pregunta, quiero agregar lo siguiente. Cuando entré a UCSD, para mí eso me parecía un sueño. Yo no creía que fuera posible haber sido admitido. Cuando llegó la carta donde me dijeron, ha sido usted admitido, reuní todos los requisitos, mi promedio estaba en 9.2, el equivalente aquí porque ya es del 1 al 4. Sí, sí. Y no podía creerlo, era tan fácil, dije, no puede ser. O sea, todo el mundo sabe y siempre he oído que es casi imposible entrar a esa universidad. Claro. Entonces dije, no puedo además creer de lo cara que puede además resultar. de lo caro que es. Entonces llegó el primer día de clases y entré al salón y dije, no puede ser que esté aquí. Dije, no voy a creer que estoy aquí hasta que entre el maestro y me nombre en la lista de asistencia. Y sucedió. Qué buen Dije, parámetro. no puede ser. Ya me nombraron, sí estoy inscrito. No puede ser. Y pronunció bien mi nombre. Además, incluyendo el Galindo. Incluyendo el Galindo. Sí, por eso te digo, para mí fue como un milagro. Qué interesante. Cuando terminé la licenciatura dije, ¿y ahora qué ahora hago? ¿Qué hago? Claro. Ya terminé, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Ajá. Yo quiero hacer una maestría, ¿pero en qué? Dije, pues quizás en composición, en concertismo, no sé. Dije, voy a pedir información en San Diego State para ver qué requisitos piden. Ya te había gustado los retos, definitivamente. Sí, así es. Dije, voy a pedir información para ver qué requisitos tienen para composición. Yo había tomado clases por extensión años antes en San Diego State, así que me conocían algunos maestros, las secretarias. Cuando entro a la oficina, después de 6 años de no haber pisado esa oficina, la secretaria, la señora Sandy Conner, recuerdo, me dice, hola Isaac, ¿cómo estás? Dije, ¡Wow! 6 años y se acuerda de mi nombre. Huella. Me impresionó esa memoria. Qué bueno, me da mucho Y gusto. apenas le dije, vengo a pedir información, iba a decir, para composición, cuando ella me interrumpió y me dijo, tú vienes a pedagogía pianística, ¿verdad? Fíjate que en ese momento sentí que
algo dentro de mí brincaba de felicidad, gusto, ¿no? Sí, de claro. gusto. Dije, como que algo me había dicho, Sí, una eso descarga eres eléctrica. una Ajá. descarga eléctrica, Claro. o sea, algo indescriptible. Le dije, sí, a eso vengo. Mira nomás. Bueno, has tenido una carrera muy fructífera como maestro de piano, y bueno, entre otras muchas cosas que has logrado en la Casa de la Cultura. ¿Por qué la Casa de la Cultura? ¿Qué te satisface de dar clases? ¿Cuál piensas que es el mejor logro que has obtenido como maestro? Bien, a mí me satisface, me llena de placer dar clases, no importa dónde esté. ¿Sí? Me tocó estar en la Casa de la Cultura, he trabajado en otras instituciones, pero le guardo un cariño especial a la Casa de la Cultura porque ahí inició el primer proyecto formal, vamos a decir, de una escuela de música, fue la Escuela de Música del Noroeste. Sí, que te tocó encabezar, ¿no? Sí, así es, el maestro José Cabrera, Marco Antonio Labastida, el maestro Armando Pesqueira, el maestro Edmundo Díaz del Campo, en paz descanse, un servidor, empezamos a formar ese proyecto. Unas semanas antes nos había llamado la licenciada Elsa Arnaiz, que era directora en ese tiempo. Sí, que duró mucho tiempo la porque para preguntarnos si nos interesaba abrir una escuela de música. Y dije, ¿sabrá de lo que está hablando? O sea, era brincar de dar clases, o sea, dar clases particulares. Todavía no daba clases. No había nada, o sea, simplemente era un tema de vamos a crear. Sí. Una forma, una estructura para dar clases formalmente de música. Un programa, perdón. Así es. Y dije, pues está muy ambicioso el proyecto, pero a mí me gustó la idea. Claro. Y fue así como empezamos a elaborar el proyecto. Me enviaron algunas de las escuelas del interior de la República a estudiar los programas, a analizar los programas, a hablar con los directivos. Y fue de esa manera que iniciamos este proyecto, al que también le tengo pues mucho cariño por lo mismo, ¿no? Claro. Yo lo vine a hacer. Ahora sí que es mi bebito. Es mi bebito. Es mi bebé. Pero no me contestaste ese tema de la satisfacción de dar clases. La satisfacción, fíjate, tiene que ver con ese día que entré a San Diego State, a la oficina. Yo lo relaciono con un sueño que tuve cuando estaba joven, yo tendría unos 14, 15 años, y tenía que ver con la educación, y una voz me decía, eres la piedra angular, y yo lo relacioné con la educación. ¡Wow! ¿Sí? Y siempre que había un tema relacionado con esto, sentía una como atracción hacia eso. Por eso el día que la señora Conard me dijo, tú vienes a pedagogía, sentiste como que algo dentro de mí me movió tremendamente. Claro. Y me hizo sentir muy feliz, no sé, fue algo muy, muy curioso. Bien, ahora estás estudiando un doctorado. ¿Con qué? Ya estás en tu tesis doctoral, tengo entendido, en ¿verdad? Eso estoy, sí, en el martirio de la parte más complicada. ¿Qué tema estás desarrollando? Mi hipótesis es demostrar que es posible aprender técnicas para perfeccionar el sonido instrumental sin la necesidad de un maestro. Entonces tengo que crear yo todos los algoritmos, todo el proceso metodológico y hacer un experimento en el que yo no voy a intervenir. Claro. Voy a evaluar los resultados de las personas que... ¿En qué edad? No tanto edades, sino personas que estén estudiando ya el repertorio del nivel superior o del nivel intermedio en adelante. O sea, que ya tengas cierto conocimiento. Sí, es cierto conocimiento. Entonces voy a lanzar ese proceso, voy a estarlo supervisando, voy a estarlo observando, lo voy a evaluar para finalmente demostrar si fue posible, esos son los resultados, esas son las evaluaciones. ¿Por qué hacerlo si al final la pedagogía te ha dado tantas satisfacciones y al final el encaminar a un estudiante, sea la edad que sea, tú puedes ver la evolución? ¿Por qué pensar que puedes ser autodidacta sin necesidad de un maestro? Bien, originalmente la idea, esa inquietud nació a partir de mis observaciones sobre el desarrollo del estudio de la música en nuestro país en el nivel superior. Veo que todavía hay muchas áreas de oportunidad, muchas áreas que deben ser atendidas y que todavía están descuidadas. Y pensé, bueno, si
si no existen escuelas que atiendan puntos específicos del desarrollo de la técnica instrumental, quiero crear un programa que al menos esté a disponibilidad y alguien pueda tener acceso. A eso. Sí. Ahora, estamos a punto de terminar el programa, porque se nos va rapidísimo aquí este tiempo. Pero, por ejemplo, el tema de las necesidades de que en la educación, desde la primaria, quizá desde antes y durante todo el proceso de evolución que tienen los alumnos, debamos introducir la música. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees que debemos de hacer en el futuro cercano? Bueno, la música se puede ver de diferentes perspectivas: creación de públicos, formación de docentes, formación de intérpretes en popular, no solo en clásico. A mí me gusta la música tradicional, me fascina. Sí, el mariachi me encanta. Claro, y escuchar una soprano cantar o un tenor cantar una música clásica de trío es increíble, además. Sí, el 29 de este mes voy a presentar una conferencia en el Coloquio Nacional Internacional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y voy a tocar un punto fundamental en la educación instrumental de nuestro país. En México tenemos ya carreras de pregrado, posgrados en educación musical, en educación artística, pero no existe ninguna universidad hasta el momento en todo el país que ofrezca programas de pregrado y posgrado, o sea, licenciaturas, maestrías o doctorados en pedagogía instrumental específicamente, algo con lo que cuenta Europa, Estados Unidos e incluso países asiáticos. Y los resultados que vemos en esos países pues son sorprendentes, ¿no? Aquí en México carecemos de la preparación de especialistas en pedagogía instrumental. No, y acabas de comentar el tema de trabajar mucho más en la creación de públicos. Me encantó eso, porque es algo que necesitamos hacer, que la gente disfrute por el placer simple de decir estoy haciendo otra cosa, pero además todo los beneficios que tiene el arte y la cultura y la música en lo particular, ¿no? Exactamente, así es. La creación de públicos también es una parte muy importante, ¿no? No tanto, bueno, por el placer de escuchar música, pero también por lo que significa a nivel neuronal, sobre todo de los niños. Así es, ¿sí? Y es donde tenemos que tener mayor énfasis. Isaac, terminamos el programa. Muchísimas gracias, muy interesante lo que me acabas de comentar, porque hemos tenido de todo tipo de invitados en el programa y no hemos hablado mucho de música. Fuera de que traje a Tere Riquet, que te manda un saludo, por cierto. Igualmente, muy linda. Muy poca gente en el tema de música que hemos tenido, Tenor La Bastida, y digo yo, es que hay que hablar más de este tema porque hay mucho que desarrollar y mucho que aprender en materia cultural, en materia artística, en materia musical en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan al maestro, está haciendo cosas muy interesantes como lo escucharon. Gracias por haber estado hoy con Pepe Velar.